Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Saludos, oyentes de Ilustres Anónimos. Hoy vamos a jugar con una de esas historias que todos creemos conocer. Una escena que vive en el imaginario colectivo como si la hubiera grabado Spielberg. Una ciudad imponente, un caballo gigantesco, unos guerreros escondidos dentro y una noche silenciosa en la que todo sale terriblemente mal. Terriblemente mal para los troyanos. Y sí, vamos a hablar del caballo de Troya. Pero no de ese caballo. Vamos a hablar del arte de contar historias, del orgullo que arruina imperios y de lo fácil que es creerse más listo que nadie, hasta que aparece un griego con demasiada imaginación. Porque antes de empezar, vamos a dejar algo claro. El caballo de Troya no es solo un mito, es la primera campaña de desinformación viral que conocemos. Una mezcla de ingeniería militar, psicología social y un par de dioses aburridos metiendo mano donde no debían. Pues eso como siempre. Y es que la guerra de Troya sí pasó de aquella manera. Probablemente no duró 10 años, ni estaba Aquiles allí luciendo melena como si hubiera nacido en un anuncio de champú. Pero los griegos consiguieron algo mejor que ganar la guerra. La convirtieron en la historia más inflada, dramatizada y rentable de la antigüedad. Si la contaras hoy sería un blockbuster, un príncipe que secuestra a la mujer más guapa del mundo, un ejército griego cabreadísimo, un héroe que se ofende y se va a su tienda a hacer huelga de brazos caídos, dioses cotillas patrocinando la carnicería y al final un caballo de madera que funciona como el primer malware de la historia. Literalmente lo ejecutas, te abre una puerta trasera y se te llena la casa de enemigos. Un troyano en sentido literal y también informático. Los griegos inventaron el término y sin saberlo, también el concepto. Pero hoy vamos a intentar separar mito de realidad sin perder el encanto de cuando nos contaban esta historia en el cole y nos imaginábamos a 30 tipos metidos dentro del caballo aguantándose las ganas de toser. Vamos a ver qué pudieron querer decir aquellos poetas que encontraron los arqueólogos cuando se pusieron a escarbar y quién exageró, quién mintió y quién simplemente estaba intentando que le pagaran la cena. Y ojo, ya aviso. La historia del caballo tiene más versiones que una aplicación de mensajería en fase beta. Hay quien dice que fue o que era un barco, otros que era un ariete gigantesco, y algunos incluso apuntan a que lo que cayó sobre Troya fue un terremoto. Y claro, si eres un poeta épico y quieres vender libros, entre decir la muralla tembló por una falla tectónica y decir los griegos entraron dentro de un caballo gigante, bueno, pues ya sabemos qué opción te paga la hipoteca. Además, en Troya nadie hacía caso a Casandra, la pobre, que tenía el don de prever tragedias, pero también el don de que absolutamente nadie le tomara en serio. Imagínate el drama. Ves venir el desastre, gritas, no metáis ese caballo dentro de la ciudad, y te dicen, buah, ya estás exagerando. Básicamente, inventó el papel de analista de riesgos al que nadie escucha. Algo muy griego, sí, y muy mediterráneo. Y luego está Laoconte, el sacerdote que también advirtió que aquello olía a trampa. Se acercó, lo golpeó con una lanza y sonó a hueco. A ver, que se nota un poco que hay algo dentro. Pero claro, en ese momento aparece una serpiente divina, se lo come y los troyanos deciden que aquello es una señal para hacer exactamente lo contrario de lo que habría hecho cualquier persona con 2 dedos de frente. Moraleja: cuando una serpiente gigante se come al único que tiene sentido común, lo normal es que pases la noche rodeado de griegos sueltos en tu salón.
Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Hoy vamos a reconstruir con un poquito de mala leche, una pizca de arqueología y la épica justa este episodio legendario. Vamos a mirar al caballo, el caballo de Troya, como lo vería un analista de inteligencia, un arqueólogo con paciencia o un poeta con ganas de hacer historia. Y vamos a descubrir si aquello fue un engaño perfecto o un malentendido gigantesco que luego se convirtió en propaganda, mito y metáfora universal. Así que, preparaos, porque hoy desmontamos el caballo tabla por tabla, historia por historia. Bienvenidos de nuevo a Ilustres Anónimos y bienvenidos al caballo de Troya. Dicho esto, empecemos. Si uno se queda solo con la versión de Hollywood, Troya parece una ciudad construida exclusivamente para que la quemen. Una especie de decorado inflamable plantado junto al mar en el que los griegos podían desatar su furia helénica cada 2x3. Pero la realidad es que la Troya histórica, la Troya arqueológica, es mucho más interesante que la Troya literaria, por no decir más trágica. Para empezar, aunque no lo creáis, hay varias Troyas. Varias capas superpuestas como si la ciudad hubiera dicho, bueno, nos han arrasado una vez, venga, levantamos la siguiente planta y ya está. Y así hasta 9 veces. Sí, 9. Ni Ikea tiene tantas versiones de un mismo modelo. Cuando el arqueólogo Heinrich Schliemann, un señor con dinero, obsesión por Homero y un ego del tamaño de un trireme, llegó a Hisarlik, decidido a demostrar que la Ilíada era un documental, empezó a excavar con un entusiasmo que podemos llamar poco delicado. O dicho de forma más honesta, excavó Troya con la sutileza de un niño abriendo regalos el Día de Reyes. Resultado, se cargó parte de las capas más importantes mientras buscaba la Troya auténtica. Pero incluso con sus destrozos, quedó claro que en aquel monte había una ciudad que había ardido repetidamente, y no por accidentes domésticos precisamente. Las capas de Troya, vamos a enumerarlas porque son muchas, como hemos dicho. Las capas de Troya 2, 6 y 7 muestran señales de incendios, destrucción violenta y reconstrucción inmediata. Vamos, que aquello no era un barrio residencial tranquilo, era una ciudad comercial estratégicamente situada, codiciada, disputada, atacada y polémica, tanto en la Edad del Bronce como hoy en día, que no hay congreso arqueológico que no acabe en discusión cuando sale el quema. Imagínate el escenario: una península que controla los Dardanelos, una ruta comercial clave entre el Egeo y el Mar Negro, todo el mundo pasando por delante de tu casa. Y claro, si cobrabas peajes, si tenías barcos, si eras próspero y un poco chulito, bueno, los vecinos griegos te podían coger manía. La geopolítica de la época era muy sencilla. Si un reino se enriquecía demasiado, otro se ponía nervioso. Bueno, más o menos como ahora. Troya, según la arqueología, era una ciudad poderosa, con murallas impresionantes, ojo, de las de verdad, no de las que solo existen porque lo dice Homero, y lo suficientemente rica como para atraer aliados, enemigos y poetas aburridos. De hecho, y aquí viene algo que siempre me ha fascinado, la Troya que probablemente encaja con la de la Ilíada, la llamada Troya 7A, es una ciudad que murió de forma turbia. No está claro si la destruyeron griegos, vecinos, un incendio accidental o un terremoto. Lo único claro es que ardió, y que ardió tan bien que siglos después la gente siguió hablando de su caída como si hubiera sido el acontecimiento cinematográfico más importante del milenio. Y entre capa y capa, ruina y reconstrucción, aparece un patrón casi poético. Troya siempre renace, como si tuviera un imán para los conflictos y otro igual de potente para la esperanza. Su historia es un recordatorio de que algunas ciudades no mueren de verdad, solo esperan a que alguien vuelva a contar su historia. Cuando Schliemann encontró un tesoro enterrado,
que él por supuesto proclamó como el tesoro de Príamo, porque el marketing es el marketing, ya sabemos, se convirtió en una celebridad mundial. Pero la arqueología moderna es más escéptica. Ese tesoro seguramente era de una Troya mucho más antigua, de siglos antes del conflicto mítico. Aún así, la imagen que quedó, ¿no? O se quedó, ¿no? Troya, ciudad de reyes, de oro, de tragedias y de historias que nunca paran de renacer. Y aquí es cuando empezamos a entender por qué el mito cuajó tan bien. Cuando una ciudad se destruye repetidamente durante cientos de años, cuando arde, resurge, prospera, cae y vuelve a levantarse, el imaginario colectivo no ve una ciudad normal, ve un símbolo. Un sitio donde las pasiones humanas se desatan. Un lugar que parece destinado a caer y a que se cuente su caída. Troya, la real, no necesitaban dioses enfadados ni héroes musculosos. Necesitaba simplemente estar donde estaba. Su tragedia era geográfica antes que poética. Y esa ciudad, rica, orgullosa, muy humana, es el escenario perfecto para que nazca una de las mayores historias jamás contadas. Porque antes del caballo, antes de Aquiles, antes del fuego, lo que había era una ciudad próspera, rodeada de enemigos, acosada por el tiempo y que quizá, sin saberlo, estaba esperando el golpe final que la convertiría en leyenda. Bueno, ahora con todo este contexto en mente, ahora sí podemos entrar en materia. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué demonios pasó realmente allí? ¿Qué fue? ¿Una guerra? ¿Un mito? ¿Una mezcla de todo esto? Y sobre todo, ¿cómo se llega al punto de meter un caballo del tamaño de un autobús dentro de las murallas sin que nadie diga, ojo, espera, esto huele mal, esto huele muy mal? Bueno, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Antes de que aparezca el caballo, tenemos que entender cómo se gestó esa supuesta guerra. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parada. La Ilíada, ese poemazo épico que no habla del caballo, pero sin el cual no existiría nada de esto. Bueno, vamos a hablar de lo que cuenta Homero y lo que convenientemente se calla. Y es que la historia del caballo de Troya tiene un origen curioso. Homero no la cuenta. Así, tal cual. El mayor spoiler de la antigüedad no está en la Ilíada. Y si eso no es un truco de guionista maestro, yo ya no sé qué lo es. Porque la Ilíada no va de la guerra de Troya, va de los últimos días del cabreo monumental de Aquiles, un señor con problemas de gestión emocional y una tendencia preocupante a resolver conflictos con la espada. Homero pasa de puntillas sobre casi todo lo que solemos asociar a la guerra. No cuenta el inicio, no cuenta el final y no menciona al caballo ni de pasada, ni un relincho, nada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Homero no estaba escribiendo un documental, realmente estaba escribiendo la novela más eficaz de la antigüedad. Drama, violencia, orgullo, reconciliación y eso sí, un héroe cabreado, muy cabreado. El caballo, para él, era folclore secundario, podemos decir. Un giro del guión que ya sería contado por otros, no tenía ni la importancia para él. Pero vayamos primero a lo que sí cuenta, porque ahí está el alma de todo esto. Homero nos presenta un mundo donde las guerras no se libran por economía o geopolítica, aunque sí que lo fueran, sino por pasiones humanas desbordadas, honor, deseo, celos, orgullo. Helena es raptada, Menelao se enfada, Agamenón ve una oportunidad de montar una coalición militar que ni la OTAN, y de repente tienes a medio Egeo navegando hacia Troya como quien va a una despedida de solteros pero con más machetes. En realidad, lo que describe Homero es una sociedad obsesionada con la fama eterna, el prestigio y la gloria. Era un mundo en que morir bien importaba más que vivir mucho. Y esa mentalidad es el caldo de cultivo perfecto para que siglos después un mito tan exagerado como el caballo se considere plausible.
Pero vamos a volver a la Ilíada. Lo más fascinante del texto es que no hay buenos ni malos, ojo. Los troyanos son valientes, nobles y tienen nombres. Sus enemigos griegos también. Hasta el pobre Héctor, que hoy consideramos un héroe, tiene que aguantar a Aquiles arrastrando su cadáver alrededor de la ciudad. Homero es muchas cosas, pero desde luego no es Disney. Lo que tampoco es Homero es periodista. Selecciona, enfatiza, dramatiza, y cuando algo no le interesa lo omite como quien borra un mensaje incómodo de WhatsApp. El final de la guerra, por ejemplo, es que no lo cuenta, porque no es relevante para lo que él quiere transmitir, que es el ciclo de violencia, la fragilidad humana, la soberbia divina y la gloria que se paga caro. En esencia, Homero construye la base emocional sobre la que luego otros autores edificarán la escena del caballo. El caballo, por decirlo de alguna forma, técnicamente es una secuela o un spin-off, como se suele llamar. Como si la historia hubiera necesitado un cierre espectacular que Homero, por alguna razón, no sabemos si literaria o cultural, decidió no desarrollar. Y entonces empiezan a aparecer otros narradores. El primero que nos cuenta la historia del caballo con cierto detalle es el poeta Arctino de Mileto, en un poema hoy perdido llamado La Iliupersis, la destrucción de Troya. Lo conocemos porque otros autores lo citan, pero quien realmente consolida la versión oficial es Virgilio, varios siglos más tarde en la Eneida. Allí ya tenemos el caballo como un monumento de engaño, madera recién cepillada y héroes escondidos esperando la señal. Virgilio convierte el caballo en propaganda romana. Si Troya cae por astuta traición griega, Eneas, el troyano que escapa, es el antepasado de Roma. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues que los romanos son los herederos de los vencidos con honor. Una jugada narrativa elegante, patriótica y tremendamente útil políticamente hablando. Pero es que esa es la clave. La historia del caballo no es una historia. Es literatura, propaganda, reinterpretación cultural. Cada época lo modificó según sus intereses. Los poetas arcaicos lo adornaron. Homero lo ignoró. Los dramaturgos lo exageraron. Los romanos lo convirtieron en mito fundacional. Los medievales lo usaron para hablar de soberbia. Los modernos lo transformaron en símbolo del engaño. Y los informáticos lo hicieron software malicioso. Pocas metáforas, ojo, pocas metáforas han tenido tanta carrera. Y sin embargo, detrás de todo este adorno literario late una pregunta sencilla. Si el caballo no aparece en la Ilíada, ¿por qué la gente creyó en él? La respuesta, por lo que yo creo, está en dos cosas que son muy humanas realmente. Primero, que somos criaturas narrativas. Si la guerra empieza con una mujer, pues evidentemente debe terminar con un truco. Si la historia tiene épica, pues también debe tener ingenio. Segundo, que la caída de Troya, bueno, pues sí, fue real de alguna manera. De verdad o realmente hubo una ciudad que ardió, murallas que cedieron, gente que murió y una destrucción tan profunda que dejó huella. Y cuando una sociedad intenta explicar una tragedia absoluta, a veces solo encuentra consuelo en un relato, en un mito, en un caballo de madera. Así que, podríamos decir, la historia está servida. Homero pone la emoción, los poetas posteriores ponen el espectáculo y nosotros heredamos el mito. Y ahora sí, y ya estamos llegando. Llega el momento, ¿no? que todo oyente puede estar esperando. La pregunta del millón. ¿Qué era el caballo? ¿Existió? ¿Era literal? ¿Metafórico? ¿Una mala traducción? ¿Un barco? ¿Un arma de asedio? ¿Un terremoto con marketing? Bueno, en la siguiente sección desmontamos el caballo pieza por pieza, mito por mito.
Bueno, pues vamos a hablar de las teorías más plausibles. Porque el caballo de Troya es uno de esos inventos que parecen tan absurdos que por pura insistencia cultural acabamos dándolos por reales. Igual que y esto a mí no me gusta, pero igual que la pizza con piña, funciona, pero nadie sabe exactamente por qué. Sí, a mí no me gusta, pero funciona, los sabores funcionan. La imagen que tenemos es clara. Los griegos, hartos de asediar la ciudad durante 10 años, porque en la antigüedad nadie sabía hacer guerras cortas, lógicamente no, deciden fingir una retirada. En la orilla dejan un caballo de madera gigantesco, supuestamente como ofrenda a los dioses, y se esconden en una isla cercana, esperando a que los troyanos, lo metan dentro de la ciudad, dentro del salón, dentro del problema. Y los troyanos, que en otras circunstancias parecerían gente sensata, deciden que la mejor forma de celebrar su victoria es abrir las puertas de par en par a un armatoste hueco que ni cabía bien por las murallas. Pausa dramática. Todos sabemos cómo acaba esto. Pero aquí viene la parte interesante. Los historiadores llevan siglos preguntándose qué demonios era aquello en realidad. Porque un caballo de madera tamaño edificio de los de hoy, edificio de muchas plantas, construido en plena guerra, sin que nadie lo vea, sin que los vigías digan, oye, que esto no es normal, es que es muy complicado. A mí las matemáticas no me salen, y la logística aún menos. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a examinar las teorías que conocemos hasta el día de hoy. Vamos a hablar de la número 1, la teoría literal, un caballo gigante lleno de soldados. Esta es la versión clásica, es la que recitamos de memoria. ¿Tiene sentido? Bueno, sentido, lo que se dice de sentido moderno, no mucho, pero dentro del contexto épico, pues encaja muy bien. Se estima, ojo, cálculo de servilleta, que el caballo habría medido unos 12 a 15 metros de altura, 12 a 15 metros de altura, para poder albergar a un grupo decente de guerreros. ¿Y cómo lo construyes? Bueno, pues en secreto, rápido, sin que Troya, que está literalmente enfrente tuyo, lo vea. Este escenario, ojo, requiere artesanos trabajando sin parar, materiales enormes transportados desde los barcos, cero sospechas por parte de los troyanos, una retirada fingida súper convincente. Si lo analizamos fríamente, parece más un número de Misión Imposible que un episodio histórico. Y sin embargo, es la versión que más nos gusta, porque es épica, atrevida y ridículamente ingeniosa. El problema, y aquí es donde viene el gran problema, es que no deja rastro arqueológico. Ni un solo tablón, ni un clavo, ni una reliquia turística de aquí estuvo el caballo original, la foto a 5 euros. Bueno, pues ese es el gran problema de esta teoría. Teoría número 2, la teoría náutica. El caballo no era un caballo, era un barco. A ver, esta reconozco que es una de mis favoritas porque casa muy bien con la lógica marítima griega. Los griegos eran gente de mar. En la antigüedad, algunos barcos especiales dedicados a Poseidón tenían la proa tallada en forma de cabeza de caballo, y a esas naves se les llamaba precisamente caballos. ¿Y si el caballo del mito era en realidad un barco? Un barco que pudo haber encallado contra las murallas, o haber sido usado para transportar tropas a un punto vulnerable de la costa. O incluso un barco ceremonial ofrecido como trofeo a los troyanos para que lo remolcaran dentro de la ciudad. ¿Qué ventajas tiene esta teoría? Bueno, realmente no necesitas construir nada en la playa. No necesitas que quepa por la puerta, porque quizá entró desmontado o arrastrado como restos. Explica por qué los griegos podían esconder hombres. Dentro de un barco, pues caben hombres. Además, ojo aquí, Homero usa la palabra hipos, caballo, para referirse tanto a caballos reales como a ciertos carros y barcos. Viéndolo así, la metáfora va sola.
Bueno, pues teoría número 2, que era un barco. Teoría número 3, la teoría militar, era un ariete o una máquina de asedio. Esta versión la defienden varios arqueólogos modernillos con ganas de ser los aguafiestas oficiales del mito. Según ellos, el caballo sería una máquina de asedio con forma vagamente equina. Igual que más tarde se usaban torres móviles o arietes protegidos, que los habréis visto todos, los griegos podrían haber construido un armazón enorme para golpear o incendiar las murallas. Con el tiempo, al transmitirse la historia oralmente, la máquina habría mutado en caballo, porque los bardos antiguos tenían ese don maravilloso de transformar la ingeniería militar en poesía. Lo bueno de esta teoría es que encaja con la materialidad del conflicto. Troya tenía murallas enormes. Cualquier ataque final requería una herramienta extraordinaria, no una figura decorativa. Pero esta teoría tiene un gran problema. No es sexy. Y podríamos decir que nadie compone 24 cantos épicos sobre el ariete de Troya. Bueno, pues teoría número 3, la teoría militar. Y teoría número 4, que nos queda alguno más. La teoría sísmica. El caballo no es de madera. El caballo es un terremoto. Ojo con esta, porque es de las más elegantes. Aunque parezca la fácil, es de las más elegantes. Los arqueólogos que la apoyan parten de una idea simple. Poseidón, dios de los caballos, también es dios de los terremotos. En la Edad del Bronce, cuando no sabías por qué la tierra temblaba, decías: el dios que monta caballos está cabreado. El vínculo caballo-terremoto era culturalmente muy potente. Hoy nos parece ridículo, pero en aquella época era así. Y resulta que Troya, la 7A, que es, si os acordáis hablábamos de capas, pues la Troya 7A, la candidata más probable a ser la Troya homérica, muestra señales de destrucción compatibles con un terremoto. Muros desplazados, derrumbes no asociados a fuego, víctimas sin señales de combate. ¿Qué pasa si el caballo es simplemente la metáfora posterior del terremoto que abrió una brecha en las murallas? Un poeta empieza: el dios de los caballos hizo caer la ciudad. Otro responde: ¿qué caballo? Y ¡pum! Ya tienes un artefacto literario que se va refinando generación tras generación. Es muy poética, muy plausible y, ojo, y esto es verdad, muy frustrante para los fans del caballo gigante. Bueno, pues la teoría sísmica. 5. La teoría 5. La teoría de la trampa estratégica. Había hombres dentro, pero no era un caballo. Y esta es la teoría híbrida, un truco militar real mitificado después. Los griegos pudieron esconder soldados, pues por ejemplo en un almacén, un santuario, un carro ceremonial, un mueble ritual gigante, un regalo diplomático de otro tipo, y la literatura posterior lo convirtió en caballo, porque queda mejor, ¿qué vamos a decir? Imagina a un poeta arcaico diciendo: se escondieron en un gran contenedor de provisiones. A que no dura, a que no suena bien, a que suena a envío de Amazon mal gestionado. Bueno, pues es que la mitología tiene sus propios criterios de estilo. Bueno, pues la teoría número 5, la teoría híbrida, la trampa estratégica. La 6. ¿Y si hubo un caballo? La última teoría, la menos científica pero la más humana, es que sí, existió. No sabemos cómo, pero existió. Porque a veces las civilizaciones cuentan ciertas historias durante tanto tiempo, con tanto detalle, de forma tan obsesiva, que quizá en el origen hubo un hecho extraño, inusual, visualmente memorable. Algo que siglos después se convirtió en un símbolo. Y quizá eso bastó. Entonces, ahora que hemos hablado de estas 6 teorías, ¿cuál es la más plausible? Y esto es totalmente mi opinión. No hablo... hablo en opinión, no en datos, ¿vale? La explicación más creíble es una mezcla de la teoría náutica y la metáfora poética. Un barco ceremonial con forma de caballo, capturado o abandonado, reinterpretado como ofrenda, metido en la ciudad,
y usado como forma narrativa perfecta para explicar una caída. Es la que mejor encaja con el lenguaje homérico, la cultura marítima griega, los restos arqueológicos, la evolución poética del mito y la manera en que las historias se exageran con los siglos. Pero ojo, lo maravilloso del caballo de Troya es que no necesitamos certeza, solamente necesitamos narración. Y de narración, los antiguos iban sobrados. Y además, falta lo mejor. Porque por muy misterioso que sea el caballo, lo realmente fascinante es lo que pasó dentro de Troya cuando lo metieron en la ciudad. Y ahí entran Laoconte y Casandra, dos personajes que vieron el desastre venir, y a los que nadie, como suele pasar, absolutamente nadie, quiso escuchar. La tragedia estaba servida. Pocas historias de la antigüedad retratan también la naturaleza humana como la del caballo de Troya, pero no por el ingenio griego ni por la audacia nocturna, ni siquiera por la arquitectura en madera, sino por una escena sencilla y universal. Tienes delante a dos personas diciéndote que algo va a salir mal, y tú decides ignorarlas. Los troyanos no perdieron la guerra por falta de soldados ni por mala suerte. La perdieron por esa mezcla tan humana de orgullo, cansancio y necesidad desesperada de creer que por una vez la vida te da un respiro. Pero vamos por partes. Casandra es probablemente la figura más trágica de esta historia. La princesa de Troya, sacerdotisa de Apolo, inteligente, sensible y poseedora de un don que es en realidad una maldición de diseño perfecto. Siempre dice la verdad, pero nadie la cree. Apolo le concedió el don de la profecía, pero cuando ella rechazó sus avances, spoiler, los dioses griegos no es que llevaran muy bien que alguien les dijera que no, decidió vengarse de la forma más sutil y cruel posible. La condenó a ver venir todas las tragedias, sin poder impedir ninguna. Ojo, imaginaros esto, poder ver todo lo malo que va a pasar y tener la maldición de no poder prevenir ninguno de esos males. Bueno, así cuando el caballo aparece en la playa y los troyanos empiezan a debatir qué hacer, que si quemarlo, que si abrirlo, que si dejarlo fuera hasta mañana, Casandra entra en escena como una alarma de incendios humana. Ojo, no lo metáis dentro. Ese caballo trae la destrucción. Pero claro, la pobre Casandra ya había visto venir demasiadas desgracias. Que si París no debía marcharse a Esparta, que si traer de vuelta a Helena era una mala idea, que si Troya ardería si persistían en la guerra. Y a cada advertencia, una respuesta típica de asamblea mediterránea. Casandra exagera, Casandra está siempre triste, Casandra ve problemas en todo. La historia la convierte en símbolo eterno de algo que todos hemos vivido alguna vez. Decir algo obvio y que te tomen por pesado. Ser la voz incómoda que predice o que precede al desastre, mejor dicho. Ser analista de riesgos en un equipo que solo quiere buenas noticias, y de esto yo sé mucho. Casandra, en el fondo, representa una verdad incómoda. No basta con tener razón. Hace falta que quieran escucharte. Laoconte, el sacerdote que golpeó el caballo y lo pagó caro. Este es el segundo de los dos. Bueno, pues si Casandra era la voz ignorada por costumbre, Laoconte era la voz ignorada por conveniencia. Era sacerdote de Poseidón. Hombre influyente, figura respetada. Cuando los troyanos ven el caballo, Laoconte no se anda con poéticas. Toma una lanza, la arroja contra el vientre de madera y el caballo... Es que el caballo suena hueco. El equivalente acústico a encontrar un zumbido extraño en la rueda del coche. Algo hay dentro, algo no encaja, algo huele mal. Y Laoconte lo dice con la famosa frase que ha sobrevivido 28 siglos. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Una advertencia perfecta, concisa, clara, lógica. Pero entonces pasa algo que con perspectiva parece un chiste negro. Aparecen dos serpientes gigantes, ¿no?, salidas del mar,
enviadas por los dioses, bueno, dependiendo de la versión, por Atenea, por Poseidón o por una mezcla de rencores divinos, y se lo comen a él, ojo, a él y a sus hijos. A ver, vamos a ver. Si tú eres troyano, estás cansado, celebrando lo que crees que es el final de la guerra, y ves a un sacerdote morir devorado por serpientes sobrenaturales, justo después de atacar un objeto sagrado, ¿tú qué piensas? ¿O qué pensarías? Bueno, pues piensas exactamente lo contrario de lo que deberías. Decides que el caballo es sagrado, que Laoconte estaba blasfemando y que los dioses acaban de mandar un mensaje clarísimo. No toquéis el caballo. Pobre Laoconte. El mito funciona tan bien porque resume en una sola escena todo lo que puede salir mal cuando interpretas señales como te conviene y no como dicta la lógica. Los troyanos no confían en la prudencia, confían en el milagro que quieren ver. Y ese es el principio del fin. El efecto Cassandra más Laoconte es un efecto, ¿no?, de cómo arruinar una ciudad en 2 pasos. Si lo piensas con calma, Troya cae por una ecuación muy sencilla. Quien sabe la verdad no es creído. Quien tiene autoridad es silenciado por señales que parecen convenientes. Y en medio, un pueblo agotado, hambriento de victoria y dispuesto a creer cualquier cosa que no implique más guerra. Ojo, si tenemos en cuenta la historia, son muchos años de guerra. Entonces, bueno, tú ya estás dispuesto a comerte lo primero que te pongan en el plato, ¿no? El caballo no triunfa por ser ingenioso. Triunfa porque encaja exactamente en el estado emocional del enemigo. Los troyanos querían creer que la pesadilla había terminado. Y cuando quieres creer algo, hará falta un universo entero para convencerte de lo contrario. Bueno, pues es que Cassandra y Laoconte encarnan 2 tipos universales. La persona que ve venir el desastre pero nadie quiere oír, y la persona que intenta actuar pero una narrativa mayor lo aplasta. Son las víctimas perfectas de un fenómeno humano que sigue vigente hoy, cuando el deseo de una buena historia se impone a la verdad incómoda. Cassandra y Laoconte no pierden solo la vida o la reputación, pierden Troya, pierden el futuro, pierden la guerra que ya estaba perdida desde el momento en que dejaron de escuchar. El caballo no era peligroso por dentro. Era peligroso porque nadie quiso verlo por fuera. Y con eso el destino de Troya quedó sellado. Bueno, pues ya tenemos más información sobre Cassandra y Laoconte y por qué nadie les escuchó, ¿no? Bueno, pues la escena, vamos a seguir, está grabada en nuestra memoria colectiva. Vamos a repasarla. Noche cerrada. Los troyanos dormidos y borrachos. El caballo, silencioso, plantado como un monumento a la ingenuidad humana. Y dentro, una panda de griegos en modo misión secreta, esperando el momento exacto para salir. Pero vamos a reconstruir esa noche, o esta noche, despacio, ¿no? Con calma, como haría un buen forense histórico. Porque entre lo que dicen los poemas y lo que pudo pasar realmente, hay una brecha tan grande como las murallas de Troya antes del desastre. En la mayoría de las versiones literarias, los troyanos celebran durante horas. Han traído el caballo dentro, han brindado, han cantado, han improvisado un pequeño festival patriótico y después, agotados, caen rendidos. Ojo, es lógico. Llevaban una década de guerra, 10 años, una generación entera peleando a las puertas de la ciudad. La moral estaba agotada. Cuando los griegos fingieron retirarse, Troya respiró un alivio colectivo tan intenso que casi podía escucharse desde la costa. Y en esa mezcla de euforia y cansancio extremo es cuando cualquier cosa encaja. El caballo se convierte en símbolo de victoria. La retirada griega se acepta sin demasiadas preguntas. La prudencia se diluye.
Esa noche, Troya duerme el sueño más peligroso que existe. El sueño del ya está todo solucionado. Mientras tanto, en el interior del caballo, aquí es cuando entra el elemento más divertido e incómodo del mito. ¿Cuántos hombres iban dentro? Las versiones varían. Algunos textos hablan de 30, ojo, ya 30, otros 50 y otros de 80. Pero seamos realistas. Si metes a 50 tíos dentro de un contenedor de madera sin ventanas, sin ventilación y sin espacio, el verdadero milagro no es que conquistaran Troya. El milagro es que no se asfixiaran a mitad de camino. Y es que imagínate la logística. Ni hablar, ni moverse, ni toser. Una operación de espionaje llevada a cabo por guerreros que normalmente medían, según la iconografía, como armarios empotrados del Mediterráneo. Poéticamente es precioso, logísticamente es un infierno. Pero vamos a seguir con la versión literaria porque es la más cinematográfica. Dentro de ese silencio absoluto, Ulises, el cerebro del plan, espera una señal. Una señal que no viene de la ciudad, sino del mar. Y es que esta es una de las partes más interesantes del relato. Los griegos no se marcharon realmente. Se escondieron detrás de una pequeña isla llamada Ténedos. Esto tiene mucho sentido geográfico. Desde Troya, de noche, sin vigilancia armada, no era tan fácil distinguir si la flota estaba a 3 kilómetros o a 20. Los griegos, o los barcos griegos en este caso, simplemente se colocaron fuera de la línea visual troyana. A medianoche, cuando la ciudad duerme profundamente y el viento cambia, la flota regresa a toda velocidad en silencio absoluto. Claro, no había motores, no había luces, solo remos y oscuridad, y una sincronización militar sorprendente para la época. Es uno de esos detalles que siempre pasan desapercibidos, pero que explican bien por qué este mito sobrevivió tanto tiempo. Es una operación militar imaginativa, arriesgada y psicológica, más cercana a la guerra de guerrillas que a la épica convencional. Y ahora vamos a llegar al minuto cero, la traición interna. Porque, ojo, el caballo por sí solo no sirve para nada si no hay alguien dentro de la ciudad dispuesto a abrir las puertas desde dentro. Esto aparece claramente en Virgilio y otros autores posteriores. Los griegos contaban con aliados infiltrados. El nombre más famoso es Sinón, el actor secundario más manipulador de la literatura clásica. Es el que se queda atrapado fuera para contarles a los troyanos un cuento emotivo, convencerles de que el caballo es una ofrenda sagrada y manipularlos hasta que literalmente lo arrastran ellos mismos dentro. Pero ojo, Sinón no es el único. En versiones posteriores aparecen también esclavos griegos liberados, simpatizantes, prisioneros que aprovechaban la noche para actuar, y la figura que nunca se nombra, pero es fundamental, el resentido local. Ese troyano enfadado con la aristocracia que ve en la caída de la ciudad la oportunidad de su vida. Si te fijas, este patrón se repite en la historia universal. Ninguna gran ciudad amurallada cae solo por la fuerza externa. Siempre hay una fisura interna. Siempre hay un descontento. Siempre hay alguien dispuesto a abrir la puerta. Bueno, en la escena más famosa, cuando ya todo está oscuro y la ciudad duerme, Ulises da la orden y los guerreros salen del caballo con sigilo. Se dividen en dos grupos. Uno va directo a las puertas, otro prepara el terreno para facilitar la entrada del ejército. Mientras tanto, la flota griega desembarca silenciosamente y corre hacia la muralla. Cuando las puertas se abren, Troya queda partida en dos. Los que duermen, los que despiertan confusos y los que ya están muertos sin saber por qué. Los relatos hablan de fuego, de muchísimo fuego, brutalidad desatada y caos absoluto. Y aunque las versiones literarias exageran, la arqueología confirma que Troya fue destruida de una forma rápida e intensa, compatible con un ataque nocturno sorpresa.
Las calles de esta Troya 7A que decíamos antes muestran señales de incendio localizado, restos de cadáveres en posición de huida, muros desplomados y evidencia de un asalto final particularmente violento. La poesía decora, la arqueología certifica el desastre. Y a mí, sinceramente, esta es la parte que más me gusta explicar, porque desmonta la idea del caballo como un truco aislado. La verdad incómoda es que Troya a estas alturas ya estaba desentenciada, por decirlo de alguna forma, no por el caballo, no por la astucia de Ulises, sino por el desgaste de 10 años, la presión económica, la paranoia interna, la división política, la erosión emocional y la necesidad desesperada de creer en una victoria improbable. Es que son 10 años de guerra. El caballo fue solo la metáfora visible del derrumbe psicológico de una ciudad que ya no podía sostenerse a sí misma. El golpe final fue espectacular, sí, pero la caída llevaba años gestándose. Y quizá por eso el mito funciona tan bien. Porque todos entendemos esa sensación. El desastre final siempre parece súbito, pero llega después de un deterioro largo, lento y silencioso. El caballo no destruyó Troya. Lo destruyó el deseo de creer que el caballo no era peligroso. Y eso, más allá de la épica, es profundamente humano. Bueno, pues hemos hablado ya de todo. Hemos hablado de todo. Y esto último era la noche, ¿no? La noche que acabó con Troya, ¿no? Con la ciudad de Troya. Y vamos a ir en breve acabando. Vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a hablar un poco de ese legado, ¿no? Que nos deja el caballo como símbolo, como metáfora y como advertencia eterna. Bueno, pues es que el caballo de Troya es una de esas historias que cuanto más la desmontas, más fuerza gana. Porque de alguna manera lo menos interesante del caballo es si existió o no. Lo que importa es lo que significa. Y aquí está la clave. El caballo de Troya ha sobrevivido porque toca una fibra humana universal. No habla de Grecia ni de la edad del bronce. Habla de nosotros. De cómo pensamos. De cómo nos convencen. Y de cómo a veces abrimos la puerta a nuestro propio desastre. Con una sonrisa. Vamos a partir esto. Vamos a desmenuzarlo. Vamos a hablar del caballo como símbolo del engaño, ¿no? Del engaño brillante. Pocas historias representan también la idea de que la inteligencia a veces vence a la fuerza. Ulises no es un héroe musculoso, no es el guerrero perfecto, es el tipo que sabe leer a la gente, el que entiende sus emociones, el que sabe que un enemigo agotado es manipulable. El caballo, en esencia, es psicología aplicada. No triunfa por tamaño, sino por timing. No gana por ser realista, sino por ser verosímil para la gente que quiere creerlo. Por eso el mito sigue vivo. Todos hemos vivido un caballo de Troya. Un regalo sospechoso, una excusa bonita, una propuesta demasiado conveniente, una verdad envuelta en lazo. El caballo es el sí que no deberíamos haber dicho. Bueno, pues eso es el caballo como símbolo del engaño, ¿no? El caballo como metáfora, ¿no? De la ingenuidad colectiva. La historia no es solo sobre traición externa, es sobre ingenuidad interna. Troya cae porque quiere caer, porque necesita creer en algo que no existe, una retirada, un fin limpio, una victoria inmediata. Cuando un grupo quiere una respuesta rápida, se vuelve ciego. Y eso sigue pasando hoy. Hoy en política, en redes sociales, en empresas, en relaciones, en absolutamente todo. Te ofrecen una solución mágica. Te dicen que no te preocupes, que ya está todo encarrilado. Te ponen un caballo enorme delante y tú lo que ves es un regalo, no un problema. El mito sirve como recordatorio. La mayoría de las veces el peligro no entra por la fuerza, entra invitado. Bueno, pues el caballo como predecesor de la manipulación moderna. Y aquí es donde la historia se vuelve deliciosa. El caballo de Troya es literalmente el ancestro de todos los engaños estratégicos de la historia. Cada época ha encontrado su versión. Los espías que se infiltran en ciudades y castillos, las ofrendas diplomáticas con truco, las cajas que esconden bombas, las campañas de desinformación, las estafas demasiado verosímiles. Y en la modernidad, el malware, los virus informáticos y el troyano digital.
Si lo piensas, la informática solo hizo una adaptación literal de algo que ya existía hace miles de años. Un artefacto atractivo que cuando lo aceptas te mete a alguien en casa sin que te des cuenta. El caballo de Troya fue el primer exploit emocional documentado. Bueno, el caballo, ¿no? Como símbolo de la caída inevitable. Profundicemos en esto un poco más. El caballo también nos habla del final que llega sin que quieras verlo. A veces en la vida de una ciudad, una empresa o una persona, ocurre lo mismo que en Troya. El desgaste interno es tan grande, el agotamiento emocional tan profundo, la necesidad de creer un final feliz tan imperiosa, que cualquier cosa que parezca alivio es bienvenida. El caballo funciona porque Troya ya está rota por dentro. Y ahí es donde la historia adquiere ese punto casi filosófico. Las grandes tragedias no suelen venir de un solo golpe repentino. Llegan después de una larga cadena de pequeños autosabotajes, decisiones cómodas, señales ignoradas. Troya cae en una noche, pero Troya se destruye en 10 años. El caballo es solo el punto final de una historia que ya apuntaba hacia la ruina desde el principio. Bueno, y el caballo, ¿no? Como advertencia eterna. La historia del caballo ha sobrevivido 30 siglos por una razón muy simple. Enseña algo que nunca dejamos de necesitar. Que los regalos sospechosos existen. Que las soluciones mágicas son peligrosas. Que los gurús del tú no te preocupes, está todo controlado suelen esconder madera hueca. Que la gente que nos avisa, las Casandras y Laocontes del mundo, suelen ser las voces que menos apetecen oír y las más importantes de escuchar. Y sobre todo, nos recuerda que el enemigo más peligroso no es el externo, sino el interno que decide dejarlo entrar. Por eso el mito ha sido usado por filósofos, políticos, psicólogos, estrategas militares, analistas de seguridad y hasta profesores de secundaria intentando explicar cómo funcionan los bulos. El caballo no envejece porque nuestra credulidad tampoco. ¿Qué queda del caballo hoy? Si destilamos el mito hasta su esencia, nos quedan 4 ideas que siguen totalmente vivas. La inteligencia vence a la fuerza. La manipulación funciona mejor cuando estás cansado. Ignorar las señales tiene un precio altísimo. Y el peligro, a menudo, entra en forma de regalo. Es un mito sencillo, contundente, reconocible. Un espejo incómodo. Un recordatorio de que la historia no siempre avanza con grandes gestos, sino con errores diminutos que acumulamos sin darnos cuenta. Por eso seguimos hablando del caballo, porque no es un artefacto de madera, es una estructura mental, una forma de entender el mundo. Y a veces, una advertencia que llega tarde. Y es que al final todo mito habla más del ser humano que del pasado. Y el de Troya, con su caballo imposible, sus advertencias ignoradas y su caída espectacular, es un espejo más nítido del que nos gustaría admitir. Troya ardió, sí. Ardió con violencia, ardió con miedo, ardió seguramente en cuestión de horas. Pero lo realmente fascinante no es el fuego, ni la madera del caballo, ni la astucia de Ulises. Lo verdaderamente fascinante es lo que queda después. Porque a pesar de las ruinas, de los cadáveres, de las murallas derrumbadas y de la humillación absoluta, Troya no desapareció, no se borró, no se hundió en el olvido. Troya sobrevivió en forma de historia. Y eso, para los antiguos, era otra forma de inmortalidad. Nadie recuerda hoy el nombre del arquitecto que diseñó sus murallas, pero todos recordamos la ciudad que cayó por un caballo. Nadie puede recitar la lista de sus reyes, pero muchos o todos sabemos quién fue Casandra. Nadie puede localizar con precisión la capa exacta del incendio que la destruyó,
pero todos visualizamos la noche en la que la astucia venció al orgullo. Y quizá esa sea la paradoja más hermosa del mito. Troya murió para volverse eterna. Porque cuando una ciudad cae, queda la ruina. Pero cuando una ciudad cae contada, queda la memoria. Y eso, durante 3000 años, ha demostrado ser mucho más resistente que cualquier piedra. El caballo de Troya sigue vivo porque es útil, porque nos ayuda a entendernos, porque nos explica por qué a veces tomamos decisiones que sabemos que están mal, por qué dejamos entrar ideas que no nos convienen y por qué ignoramos señales que deberían detenernos. Y también, por qué seguimos creyendo que esta vez, por fin, nos va a salir bien. La historia del caballo no es un recordatorio de que los griegos eran listos, que lo eran. Es un recordatorio de que los humanos somos vulnerables, que lo somos. Que estamos cansados, somos impulsivos, nos dejamos llevar por la esperanza. Incluso cuando la esperanza viene en forma de madera hueca. Pero lo hermoso, lo profundamente humano, es que a pesar de todo esto, seguimos intentándolo. Seguimos reconstruyendo. Seguimos vigilando las murallas incluso cuando sabemos que algún día volverán a caer. Seguimos aprendiendo, aunque a veces tarde. Seguimos contando historias para explicarnos el mundo. Porque quizá la mayor lección de Troya no es desconfiar de los regalos. Quizá la mayor lección es que aunque caigamos, aunque nos equivoquemos, aunque las murallas se derrumben, siempre queda la posibilidad de levantar algo nuevo sobre las ruinas. Quizá más sabio, quizá más resistente, quizá simplemente más consciente. Y por eso contamos este mito. Por eso lo seguimos repitiendo. Por eso vuelve a nosotros cada generación. No para reírnos de los troyanos ni para aplaudir a los griegos, para nada. Sino para recordar que todos llevamos un pequeño caballo dentro. Algo que nos seduce, nos tranquiliza, nos promete soluciones fáciles. Y que si no andamos con cuidado, puede abrir la puerta al desastre. Pero también nos recuerda que incluso en la caída hay algo que nunca se pierde. La capacidad de aprender. La capacidad de reinventarnos. La capacidad de convertir nuestras ruinas en un relato que otros heredarán. Troya ardió. El mito no. Y mientras sigamos contándolo, lo que queda de aquella ciudad, lo mejor y lo peor de lo que somos, seguirá formando parte de nosotros. Gracias por estar ahí una semana más en Ilustres Anónimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.